Si estás aquí, no es por accidente. Es porque la superficie de la vida ya no te satisface. Es porque el ruido de lo trivial ha sido silenciado por un eco más profundo dentro de ti, un eco de preguntas sin respuesta, de un dolor que el tiempo no cura, de un vacío que ninguna distracción puede llenar. Has llegado al umbral, al punto donde la mente racional se rinde y el corazón, exhausto, busca una verdad que no sea una solución rápida, sino un cimiento eterno. Este no es un vídeo para sentirse mejor en 5 minutos. Esta es una odisea, un viaje de inmersión en la geografía del alma. Prepárate para permanecer aquí un tiempo, para escuchar con la paciencia de quien busca agua en el desierto. Te invito a soltar la prisa, a cerrar los ojos si lo deseas, y a permitir que estas palabras se filtren en cada grieta de tu ser. No estás solo en este abismo, estás en el punto de encuentro con lo divino. Y el primer paso para salir de la oscuridad es dejar de fingir que no estás en ella. Capítulo, y la anatomía del dolor existencial 1, el peso invisible. Hay un tipo de dolor que no deja moratones, que no tiene un diagnóstico médico claro, pero que pesa más que cualquier enfermedad. Es el peso invisible de la desesperanza, de la soledad en medio de la multitud, de la sensación de no pertenecer, de la lucha interna contra un algo que no puedes nombrar pero que te ahoga. Este es el dolor existencial. Es la confrontación con la finitud, con la injusticia inherente a la vida, con la ausencia aparente de sentido en medio del caos. La sociedad nos ha condicionado a ver el dolor como un enemigo a erradicar, un defecto a ocultar. Se nos empuja a la positividad tóxica, a la negación de la sombra. Pero al hacerlo, negamos una parte fundamental de nuestra humanidad. El dolor, en su esencia más pura, es un mensajero. Viene a decirte que algo necesita atención, que algo se ha roto, que algo vital para tu alma está en peligro. No mates al mensajero. Escúchalo. El dolor, si se le permite ser, puede ser el mapa hacia la comprensión más profunda de ti mismo y de tu propósito. La ayuda divina no comienza con la eliminación del dolor, sino con la resignificación del mismo. 1.2 El jardín de Getsemaní interior. Todos tenemos nuestro propio jardín de Getsemaní, ese lugar secreto donde sudamos gotas de sangre, donde el miedo nos susurra que estamos solos, donde el peso de nuestra cruz parece insoportable. En ese jardín, la ayuda humana a menudo se queda dormida. Los amigos no entienden, la familia ofrece consejos que no alcanzan, y tú te sientes aislado en tu agonía. En ese momento de extrema vulnerabilidad, la primera tentación es culpar. Culpar a Dios, culpar a otros, culparte a ti mismo. Pero la culpa es una cadena que te une al pasado. La ayuda divina en Getsemaní no fue la eliminación del cáliz, sino la fuerza para beberlo. La oración de Jesús en ese jardín no fue, quita mi sufrimiento, sino, hágase tu voluntad. Y ahí radica una verdad transformadora, la voluntad de Dios, incluso cuando implica dolor, siempre es para nuestro mayor bien y para la manifestación de su gloria. Es en ese, hágase tu voluntad, donde el dolor deja de ser un verdugo para convertirse en un sacerdote que te ofrenda a una realidad mayor. 1.3 El desgarro de la máscara. Hemos pasado años construyendo fachadas. Máscaras de, todo está bien, de, soy fuerte, de, soy capaz. Nos presentamos ante el mundo y ante Dios con una versión pulcra y editada de nosotros mismos. Pero el dolor tiene una capacidad brutal y hermosa, la de desgarrar esas máscaras. Cuando la vida te golpea con tal fuerza que ya no puedes fingir, cuando las lágrimas no se pueden contener, cuando la desesperación es visible en tus ojos, es ahí donde empieza la verdadera sanidad. Porque Dios no puede sanar al personaje que presentas, Él solo puede sanar al ser humano auténtico y vulnerable que reside debajo. La ayuda divina no fluye hacia la perfección, sino hacia la honestidad radical. Quítate la máscara. No ante el mundo, sino ante aquel que ya te conoce por completo, tus fallos, tus miedos y tus esperanzas más íntimas. En esa desnudez, en esa rendición total, es donde su presencia se hace palpable. Capítulo 2. El silencio del infinito 2.1 La pedagogía del vacío audible. La queja más universal del alma sufriente es el silencio de Dios. Ese vacío audible que se produce cuando clamamos con todo nuestro ser y la única respuesta es el eco de nuestra propia voz. Interpretamos el silencio como abandono, como indiferencia,
como una señal de que nuestras oraciones no son lo suficientemente buenas o que nuestra fe es deficiente. Pero el silencio de Dios no es una ausencia, es una pedagogía divina. Imagina a un maestro de música enseñando a un alumno a tocar un instrumento complejo. Hay momentos en que el maestro deja de hablar y solo observa. Su silencio es una señal de confianza, de expectativa. Si el maestro hablara constantemente, el alumno nunca aprendería a escuchar su propia intuición, a corregir sus propios errores. Si Dios calla, es porque está en proceso de entrenar tu oído espiritual para escuchar su voz en dimensiones más sutiles, más profundas, más allá del ruido de las circunstancias. El silencio es la herramienta que desintoxica tu alma de la dependencia de lo visible y lo audible. 2.2 La arquitectura oculta. Así como un gran edificio requiere cimientos profundos y ocultos antes de que la estructura visible se eleve, el silencio de Dios es el tiempo de la arquitectura oculta en tu vida. Los trabajos más importantes y esenciales ocurren bajo tierra, lejos de la mirada curiosa. Mientras tú ves solo un terreno baldío, o un hueco lleno de lodo y máquinas, Dios está trabajando en los pilares fundamentales de tu carácter. Está reforzando tus raíces, está extrayendo la roca dura del resentimiento, está construyendo la base que sostendrá la majestuosa estructura de tu propósito futuro. Si hoy no ves progreso visible, no te desesperes. El artesano eterno está en una fase crítica de su obra. El silencio es la prueba de que se está llevando a cabo un trabajo de tal magnitud que requiere la máxima concentración y el mínimo de distracción. Él no ha olvidado el plano, simplemente está construyendo la base antes de que la torre de tu bendición se manifieste. 2.3 El silencio como alquimia interior. El silencio, cuando se abraza, no huye. Se convierte en un espejo. Te obliga a confrontar lo que has estado evitando. Te pone cara a cara con tus miedos más profundos, tus inseguridades más ocultas, tus patrones destructivos. Y esto, aunque doloroso, es profundamente liberador. En el silencio, las distracciones del mundo se apagan, y puedes escuchar finalmente la voz de tu propia alma. Puedes discernir lo que es esencial de lo que es superficial. Dios utiliza el silencio como un proceso de alquimia interior, donde las impurezas de tu ser son expuestas para ser transformadas. No temas al espejo del silencio, es en el donde tu verdadero ser, libre de capas y pretensiones, comienza a emerger. Y ese ser es amado, profundamente amado. Capítulo 3. La gracia sostenida, el milagro de cada respiro. 3.1 El maná invisible. A menudo, nuestra concepción de ayuda divina es un milagro espectacular, un rayo de luz que parte las nubes, una solución dramática que cambia todo de la noche a la mañana. Y aunque Dios es capaz de esto, su forma más común, más constante y más profunda de ayuda es lo que llamamos gracia sostenida. La gracia sostenida es el maná invisible de cada día. Es la fuerza para poner un pie fuera de la cama cuando el alma grita que te quedes acostado. Es la paciencia que aparece en medio de un conflicto cuando sentías que ya no tenías ninguna. Es esa extraña paz que te invade por unos segundos en medio de la peor noticia. No es una solución, es una sostenibilidad. Es la prueba de que, aunque la tormenta no ha pasado, tu barca no se ha hundido. Si miras hacia atrás en tus peores momentos, te darás cuenta de que, de alguna manera inexplicable, sobreviviste a cada uno de ellos. Eso no fue suerte, fue la mano de Dios amortiguando los golpes, estableciendo límites a tu dolor y susurrando, hasta aquí llegarás. 3.2 La moneda del presente. La ansiedad es el intento de gastar la moneda de la gracia de mañana en las necesidades de hoy. Te preocupas por cómo pagarás la hipoteca dentro de 6 meses, cómo sobrevivirás a la enfermedad el próximo año, cómo vivirás sin esa persona por el resto de tu vida. Pero Dios te da el maná día a día. En el desierto, el pueblo de Israel no podía acumular maná, si lo intentaban, se pudría. Dios quería enseñarles a depender de él cada mañana. Tu única responsabilidad es ser fiel en el metro cuadrado que tus pies pisan hoy. La ayuda divina no es un depósito bancario a largo plazo, es un flujo constante de agua fresca. Bebe de ella hoy, y confía en que mañana, a primera hora, el camión de suministros celestiales volverá a pasar por tu puerta. Su misericordia es nueva cada mañana. Tu vida está siendo nutrida, no con un festín semanal,
sino con el pan diario que Él te proporciona. 3.3 El propósito del límite. La gracia sostenida también nos enseña sobre los límites. A menudo, Dios permite que nuestra fuerza humana se agote por completo para que finalmente aprendamos a depender de su poder ilimitado. Cuando crees que no puedes más, es ahí donde Él comienza a trabajar con su mayor intensidad. Tus limitaciones no son un castigo, son una oportunidad para el milagro. Si pudieras hacer todo por ti mismo, no necesitarías a Dios. Pero el vacío de tu propia capacidad es el espacio exacto donde la omnipotencia de Dios se manifiesta. No te avergüences de tus fronteras, acéptalas. En tu debilidad, su fuerza se hace perfecta. Capítulo 4. La arquitectura de la restauración, el Kintsugi espiritual 4.1 La belleza de las grietas doradas. En Japón existe un arte milenario llamado Kintsugi. Cuando una vasija de cerámica preciosa se rompe, no se tira. Se repara uniendo los fragmentos con una resina mezclada con oro en polvo. El resultado es una vasija que no solo es funcional de nuevo, sino que es más fuerte, más valiosa y más hermosa que antes de romperse. Sus cicatrices doradas no son un signo de defecto, sino de una historia de resiliencia y de una belleza única. Tú eres esa vasija en las manos del alfarero eterno. El mundo te dice que si estás roto, si has fracasado, si tienes cicatrices emocionales o físicas, ya no sirves. Dios dice, tus grietas son el lugar por donde mi luz se va a manifestar. No te avergüences de tus heridas. Cada fragmento de tu corazón roto es una oportunidad para que Dios lo una con su amor, creando una pieza de arte espiritual que refleje su gloria de una manera que las vasijas perfectas jamás podrían. 4.2 El proceso del horno y la pura esencia. La restauración no es un proceso instantáneo. Requiere pasar por el horno. Para que el oro se adhiera a las grietas, se necesita calor, presión y tiempo. De la misma manera, la vida, con sus fuegos y sus desafíos, es el horno que refina el oro de tu carácter. En ese fuego, lo que se consume no es tu esencia, sino tus impurezas, el orgullo, la autosuficiencia, el miedo, la amargura. Al salir de este proceso de cocción, no serás una versión remendada de tu antiguo ser, serás una versión nueva, más resistente, más auténtica, con una profundidad que solo el sufrimiento puede otorgar. Estás siendo purificado para revelar la esencia más pura de lo que Dios te creó para ser. 4.3 Tus cicatrices, mapas y faros. Las cicatrices no son solo para ti, son para los demás. Un día, tu historia de supervivencia será el mapa que guía a alguien más fuera de su propio abismo. Tu cicatriz dorada se convertirá en un faro que ilumine el camino de otros que se sienten perdidos en su propia oscuridad. Dios no desperdicia ninguna de tus lágrimas, ningún dolor. Él los recoge y los convierte en una fuente de empatía y autoridad. Cuando hables con alguien que sufre, tus palabras no serán teoría vacía, serán el bálsamo de la experiencia. Hablarás desde un lugar de compasión profunda que solo aquellos que han caminado por el valle de sombra de muerte pueden poseer. Eres un guerrero, y tus cicatrices son tus medallas de valentía, prueba de que el enemigo intentó destruirte, pero el alfarero te reconstruyó con un valor superior.